Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro examen final de entrevista psicológica con las integrantes Bárbara Vargas y la que les habla, Carla Adriancén. El tema que nos ha tocado es la función motivadora de la entrevista. Para empezar, diremos su definición y objetivos. Es un tipo de intervención centrada en las preocupaciones y perspectivas de la persona y focalizada en su situación actual. Se define por ser una intervención con un estilo directivo en la que el terapeuta, a través de refuerzos selectivos, trata de guiar a la persona hacia la resolución de ambivalencia y hacia la motivación del cambio. Por tanto, la entrevista motivacional es un método de comunicación que se estimula en la persona de cambio de manera natural. Luego tenemos los estados de cambio, que son 5. Primero tenemos la precontemplación, que es que la persona no es consciente de que tiene un problema y por tanto no tiene intención de cambiar. Segundo, tenemos la contemplación, que la persona es consciente de que tiene un problema y considera incluso abandonar su conducta en los próximos meses, pero todavía no ha desarrollado un compromiso firme de cambio. Este se le llama que es un periodo caracterizado por la ambivalencia. Tercero, tenemos la preparación, que es que la persona muestra pequeños cambios y se compromete a realizar un esfuerzo mayor en un futuro próximo, que se fija en aproximadamente un mes. Luego tenemos la acción, que es que la persona realiza un cambio notorio para resolver problemas como un compromiso firme. Este estadio oscila entre 1 a 6 meses aproximadamente. Por último, tenemos el mantenimiento, que es que la persona trata de conciliar los cambios y evitar la recaída. Esta etapa se inicia tras 6 meses de cambio efectivo. Luego tenemos los ámbitos de actuación y usuarios. La función motivadora de la entrevista psicológica se enmarca principalmente en el ámbito clínico, que es como que tratamientos de problemas mentales. Luego, en los ámbitos de salud, que es promoción de hábitos de vida saludables. En ambos casos, el objetivo principal es ayudar a la persona a promover un cambio que no es capaz de llevar a cambio por sí misma. Tenemos un ejemplo que es como pacientes con adicción a las drogas o también a personas con una enfermedad como la diabetes o después de un ataque al corazón. Esto es para motivar a las personas a realizar un cambio en sus hábitos de vida y así llegar al objetivo. A continuación, mi compañera Bárbara continuará con la exposición. Ahora hablaremos sobre ámbito de la actuación. En el ámbito clínico, habla sobre el usuario de este tipo de entrevistas es aquel que requiere ayuda para iniciar un proceso terapéutico y adherirse a él. Más que todo, en el ámbito clínico se habla sobre el tratamiento de problemas mentales. Sin embargo, en el ámbito de la salud se ha ido produciendo una transición desde una concepción paternalista, en la que los profesionales, los médicos o los clínicos en general eran los que mejor sabían lo que les sucedía a sus pacientes y quienes debían dirigir el cuidado del enfermo y la toma de decisiones sobre su tratamiento hacia una visión en la que el cliente es el que debe convertirse en un agente activo de su salud y de su manera de cuidarse. Más que todo en el ámbito de la salud, se habla sobre una promoción de hábitos de vida saludables. En ambos casos, la finalidad primordial es contribuir al individuo a fomentar un cambio que no es capaz de realizar por sí mismo. Por ejemplo, como ya se dijo anteriormente, en pacientes con adicción a las drogas, en personas con una patología como la diabetes o después de un ataque al corazón, para poder motivarlos a realizar cambios en sus hábitos de vida. Ahora hablaremos sobre las herramientas más útiles. Primero tenemos la comunicación. Un objetivo importante en la entrevista motivacional es aumentar la motivación intrínseca del cliente de manera que el cambio surja de adentro y no se imponga desde afuera. Para poder conseguirlo, el entrevistador ha de emplear en su comunicación las estrategias verbales y no verbales, ya que son aquellas que implican una escucha activa, como escucha a tu cliente. Las estrategias de comunicación más utilizadas en este tipo de entrevistas suelen ser las preguntas de respuestas abiertas y cerradas, el reflejo, la paráfrasis, el resumen, la confrontación y la afirmación de la capacidad. Luego tenemos la interacción. En este tipo de entrevistas,
Uno de los aspectos centrales es la interacción entre terapeuta y cliente, al constituir la principal herramienta para promover el cambio. Para poder llegar a personas que se resisten al cambio, es especialmente útil el empleo de estrategias reflexivas y las muestras de empatía y comprensión, evitando posturas de enfrentamiento. Algo que llamó mucho mi atención es justamente la frase "resístete al reflejo de corregir y solucionar". Algunas veces en el deseo de querer apoyar al otro, se puede caer en la tentación de dirigirse de forma precipitada a algunos de los inconvenientes que se presentan, tratando de solucionarlo lo antes posible. Sin embargo, aunque sea una acción razonable, no es una estrategia eficaz. Es más, será contraproducente, debido a que con esta actitud el terapeuta adopta el papel de experto y relega al paciente un papel pasivo frente a los cambios en su propia conducta. Luego tenemos el proceso. En este tipo de entrevistas no será necesaria ninguna consideración especial respecto al proceso. Será el propio proceso de la motivación el que indicará las pautas a seguir en la fase media. Hay que tener en cuenta que la motivación de los pacientes puede variar incluso dentro de una misma sesión. Luego tenemos los elementos diferenciales de la entrevista. Hay 4 principios básicos de la entrevista motivacional según Miller y Rolnick. El primero es la expresión de empatía. Con la escucha respetuosa y reflexiva, el terapeuta trata de entender las emociones y el punto de vista del paciente, evitando juzgarle, criticarle o culparle, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice, pero sí lo entiende. Luego tenemos el desarrollo de discrepancia. La meta es confrontar al individuo con una realidad desagradable y demostrar de que se puede modificar sin que se sienta presionada. Para lograrlo, se busca hacer consciente al individuo de las desventajas del comportamiento presente y de los beneficios del cambio, demostrando la disonancia entre su conducta presente y cómo desearía actuar, sus valores y metas a futuro. Luego tenemos trabajar la resistencia. El terapeuta debería evadir la confrontación y la controversia con el individuo, debido a que es contraproducente al generar el efecto contrario al que se busca. El paciente va a ser quien aporte las soluciones, aunque el terapeuta logre dar nuevas perspectivas. No debe de imponerlas. Por último, tenemos apoyar la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia por parte del individuo en sus posibilidades o habilidades para realizar o llevar a cabo el cambio, y constituye un factor clave en la motivación para el cambio. El terapeuta puede contribuir a una persona a ser consciente de que tiene un problema. Sin embargo, si esta persona no posee esperanza de cambiar, no va a hacer ningún esfuerzo. Por este motivo, uno de los objetivos de la entrevista motivacional y de cualquier enfoque terapéutico se basa en incrementar la percepción del paciente que tiene sobre su capacidad para hacer frente a los obstáculos y tener éxito en el cambio. Así concluimos con nuestra presentación el día de hoy, esperando que la información brindada les haya gustado y asimismo que puedan conocer mejor el capítulo.